nuestra ciudad de Huancavelica, ¿no? Donde las familias recuerdan con cariño y respeto a sus seres queridos que partieron al más allá, ¿no? Preparando ofrendas, flores, comidas típicas y entre otras cosas. Muy buenos días, profesor Albino. Imaginañam kachkanki Gisela y chaynallataq kuyasqay wawqipanillaykuna llaqtamasllaykuna may karupi kaqkunapas suyarimuwaqniyku arikunan punchawmi rimarimusaqku ñuqayku kay Radio Universitaria Universidad Tuayra Wasinmanta hamkunawan imamanta kanan ñam riki chaykamuachkanchikña ñawpaq wañukuq ayllunchikuna raymichaku yuyari chaymanta maymantam hamun imaynatam ñuqanchik kay llaqtanchikpi yuyarinchik raymichakunchik y hinallataq imatam kay ñawpaq kaq wañukuq ayllunchikunamanta yuyari yachachiwanchik ñuqanchik kawsayninchik pachapaq ari chaymantam kunan punchaw hamkunawan rimarimusaqku wañukuy Pachamanta y kay Día de los Muertos ayamarjay, ¿no? Ayamarjay killapi, ayamarjay killa. Chaymanta rimarisun Gisela. Así es, profesor. Como sabemos, acá en el Perú celebramos todo lo que es el 1 y el 2 de noviembre, ¿no? Lo que son Día de los Muertos y también Día de los Vivos, ¿no? Entonces, primeramente, las personas acá en Huancavelica lo que realizan es todas las personas tienen sus seres que ya fallecieron, que partieron ya al más allá. Entonces todas las familias se preparan para ese día muy especial. ¿Para qué? Para que puedan dar sus ofrendas y muchas cosas que quizás en vida les ha gustado a sus seres queridos. Sí, por supuesto, Gisela. Lo que hay que entender en cada semana, como hemos hecho en la última semana, hablamos algo sobre nuestra cultura, ¿no? Hablamos sobre cómo es que la llegada de los españoles, el occidente aquí, ha influenciado y somos una mezcla, ¿no? Justamente se acerca esta celebración en el mes de noviembre, el Día de los Muertos, ¿no? Que es el nombre que se les considera actualmente traído por los españoles, ¿no? El Día de los Muertos, eso viene del occidente, ¿no? No es de acá. Entonces, para todos los oyentes, siempre hacemos conocer, teniendo en cuenta algunas fuentes, ¿no? Fuentes bibliográficos, como hay un libro que es de Tom Suidema que se titula El calendario Inca. También Suma y narración de Juan de Betanzos, que es una crónica que nos habla también de esta, y así otros. Entonces, como mencionaste, ¿no? Que nosotros, las diferentes familias, vamos a celebrar, y se celebra en las diferentes comunidades. Pero esto, ¿desde dónde viene? ¿Por qué se hace y cómo se hace, no? Si bien es cierto, estamos en el mes de octubre, pasaremos a noviembre. En el mundo andino, en el quechua, a este mes se está llamándose como el Ayamarjay Quilla, Ayamarjay. Para dar los nombres de los meses del año, en quechua se recoge a los diferentes cronistas, como González Holguín, Juan de Betanzos. Tenemos otros crónica que hicieron crónica, anónimos, etcétera. Entonces todos o la mayoría coinciden que en este tiempo lo llamaban el Ayamarjay, ¿no? Entonces, ¿qué es un Ayamarjay? Aya es un muerto, ¿no? Alguien fallecido que ha cumplido su ciclo vital en la existencia, ¿no? Marja y llevar en brazos, en marja esta, ¿no? Entonces los realizaban en este tiempo, quizás no tanto específicamente en el 1 y el 2 de noviembre, sino que tal vez en algún tiempo en esto. Entonces, cuando llega el occidente,
o los españoles, que se celebraba pues el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, y también se dieron cuenta que aquí también se celebraban el Día de los Muertos, o sea, los incas, ¿no? Entonces, como ellos celebraban, pero ¿de qué forma celebraban? Juan de Betanzos menciona que, por ejemplo, el cadáver que tenía Pachacuti en Cusco, lo sacaban de las chulpas, o también las chulpas son una forma de construcciones, o los malliquis, y los hacían pasear en las calles, en los parques, como una forma de despedida, ¿no? Con una forma de ritualística, y después regresaban. Eso era. Entonces, ayamarja, ¿qué significa? Sacar a tus seres queridos o personajes importantes, hacer pasear, regresarlo, y de esa forma los hacían a un ciclo así siempre, ¿no? Esto también he visto en una cultura, me parece que es de China, en Japón, me parece, no me recuerdo exactamente, que también los hacen. Entonces, eso los hacían, recordaban, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que en este tiempo, en esas fechas también los hacían. Entonces, lo que hicieron es que, como en otras culturas, mejor dicho, en otras costumbres, como no solo en ese de la Ayamarja, también danza de tijeras, los hicieron como un giro hacia la veneración al cristianismo. Por ejemplo, la danza de tijeras los hacían como una resistencia cultural, pero los sacerdotes quisieron que bailara a favor del niño Jesús, ¿no es cierto? Igual también esta Ayamarja, que era una costumbre tal vez no de los incas, sino mucho más antes, que los incas hayan adoptado, también los han adecuado al mundo, que es el 2, ¿no? Que es el Día de los Muertos, ¿no? Que se celebra, y ahí les ha adecuado. Entonces, a partir de ese entonces hasta ahora es vigente nuestra celebración de esta fiesta. No exactamente como en Europa, ni también tan puro, digamos, como los incas, sino es una combinación de los dos. Esos son juntos, los hacemos, como acabas de mencionar, y es por eso que cada familia lo celebramos diferente, ¿no? Sí, así claro. Es, profesor, como usted lo menciona acerca de los incas, ¿no? Los incas, por ejemplo, creían que la muerte no era el fin, sino un paso a la otra vida, donde el espíritu seguía existiendo y podía influir en el mundo de los vivos. Y por eso los cuerpos eran, como usted lo dice, momificados, llamados como malquis, ¿no? Y conservados con mucho respeto. Y también las momias, por ejemplo, de los nobles gobernantes eran colocados en templos o casas especiales, ¿no? Y les trataban como si aún vivieran, se les ofrecía comida, bebida, y se les pedía consejos espiritual, ¿no? Por supuesto. Entonces, es una forma costumbre que muchas veces es vigente hasta ahora. No sé si algún momento hablamos, por ejemplo, hay muchas familias. Te dije, creo que en el programa anterior que teníamos, que hay casas que tienen una calavera en la casa, ¿no? Entonces es como que te cuida, ¿no? Que te puede dar consejos, etcétera. Entonces es lo mismo que en esos tiempos también los tenían ahí, y podían tener una forma espiritual de conexión con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque está en otra dimensión, en otra muerte, porque eran unos seres que hayan pasado tal vez más allá, al Hanaj-Pacha o Locu-Pacha, y el Kai-Pacha, y el otro es Jawa-Pacha. Si hablamos de los Pachas, también va a depender de quienes explican, ¿no? Pero bueno, entonces, como mencionas, Gisela, queremos contextualizar pues sobre esta fiesta del celebrar Día de los Muertos, ¿no? Que los incas, o mucho más antes, hablaban o consideraban como el Ayamarja, el celebrar a sus fallecidos. Entonces, ¿cómo los hacían? ¿Cómo entendían ellos la muerte y este tiempo, ¿no? ¿Qué hacían? Se dice que ellos, nuestros antepasados o los incas, que los muertos pasaban otra vida, seguían existiendo, ¿no? Seguían existiendo, y que podían regresar en esas fechas y de alguna forma puedes despedirte, pedirte ayuda, conectarte así espiritualmente con ellos, ¿no? Esa es una forma de creencia, lo cual
es vigente hasta la actualidad, ¿no es cierto? Hasta la actualidad es vigente inclusive, ¿no? Entonces por eso que se celebra en estos tiempos. Yo sé que es híbrido con algunas combinaciones. Veremos también que el 31, por ejemplo, hay gente que se viste de cosas, llegaremos a eso, ¿no? Y a dónde va, pero en este programa siempre nos centramos partiendo algo de nuestra cultura, ¿no? De lo que viene de los quechuas y del idioma, ¿no? Orientado a eso, ¿no? Dentro de esa visión estamos viendo, ¿no? Así es, queridos radio oyentes, como el profesor del Centro de Idiomas, el profesor Albino lo menciona, nosotros partimos, ¿no?, de nuestros antepasados, como ahorita estamos hablando lo que es de los incas, ¿no?, cómo ha sido su tradición, cómo ha sido su celebración en Día de los Muertos. Como ya lo hemos mencionado, eran en ciertos meses del calendario inca, como el profesor Albino lo menciona, se llamaba Ayamarcas, ¿no? Ayamarcay, Ayamarcay. El mes de los muertos se llamaba eso. Entonces celebraban en el mes de noviembre y realizaban rituales en honor a los difuntos. Inclusive las familias sacaban a las momias, ¿no?, de sus antepasados, los vestían con sus mejores ropas, los sentaban en las plazas o patios para compartir con ellos. También le ofrecían comida, chichas, bebidas fermentadas, ¿no? Como es la chicha de jora, ¿no? Y también hojas de coca, mientras se cantaba himnos y se contaban las hazañas de los antepasados. Sí, claro, se entendía que en aquel entonces la vida no era una tragedia, ¿no? Sino en una forma de cumplimiento del ciclo de la vida, de la existencia, ¿no? Y pasar a otra etapa. Entonces es por eso que en esos tiempos se hace una fiesta, o por ejemplo en Bolivia, en Puno, hacen con danzas, con sicures, qué sé yo, ¿no? En nuestro medio también hay grupos, cantan, etcétera, ¿no? Por ejemplo, actualmente también sigue vigente eso. Por eso es que ellos regresaban a sus fallecidos y los hacían. Por eso uno de los puntos que yo leía es Juan de Betanzos, es el que a Pachacuti los tenían ahí bien adornados con su ropa, y anualmente los traían, las hacían pasear con todo su indumentaria, todo el fallecido, ¿no? Todo, mejor dicho, todo el cadáver que tenía él, ¿no? Entonces cuando llegan los españoles y los extirpadores de idolatrías que están dentro del cristianismo, que eran unos sacerdotes encargados que eran demonios, entonces dentro de eso ellos los han destruido, eso porque eso era como una cosa que no era tan cristiano, y desde ahí desapareció. Si no hubiésemos visto hasta ahora, tal vez todo ese resto de ellos como los hacían, ¿no? Pero eso no quedó ahí, hasta ahora es vigente. Bien, Gisela, mira, hablamos algo de los antepasados, que la última civilización hasta llegar a los españoles han sido los incas, ¿no? Mucho más antes de otras culturas. Entonces es como un resumen de todas las culturas. Entonces eso ha sido vigente, y eso cómo repercute hasta la actualidad en el tiempo, ¿no? Llegamos, ¿no? Pasamos ahora a nuestros tiempos en diferentes pueblos, de hecho que van variando, qué se celebra, qué nos enseña, cuál es la importancia de tener que celebrar eso. Si vemos o si pensamos de una forma epistemológico o filosófico sobre la muerte, ¿no? Sobre la muerte y sobre celebrar esta fecha, ¿no? Porque en algún momento alguien decía, ¿no? ¿Por qué celebrar si nos hay que olvidar para siempre? Listo, o es bueno que hay que recordar, ¿no? Entonces nuestra cultura nos enseña que sí es bueno recordar, ¿no? De celebrar, y etcétera. Entonces eso es parte de nuestra herencia, ¿no? También la parte cristiana, porque nosotros que vivimos en la actualidad en Huancavelica, también lo celebramos. La iglesia lo celebra con Día de los Muertos, nosotros todos, y por otro lado también se mueve comercio actualmente, también se mueve la juventud, es una forma de descanso, algo comercial, qué sé yo,
pero cada etapa del tiempo van modificándose las formas de celebraciones, ¿no? Eso sería, Gisela, ¿no? Vamos hablando ahora sobre cómo hacemos, ¿no? Así es, profesor. Por ejemplo, como hemos hablado, como usted lo menciona, que los antepasados, ¿no? A partir de los incas o de las culturas antiguas que han pasado, ¿no? Por ejemplo, los incas, que creían que las almas, o sea, los difuntos, protegían a sus descendientes y que era necesario mantenerlos conectados, entonces mediante ofrendas y también mediante el respeto, ¿no? O sea, si ellos se olvidaban podían traer desgracias o enfermedades. Por eso, o sea, mantener viva su memoria era un acto sagrado y reciprocidad, o sea, era un aini, ¿no? Entonces, un valor central en la cosmovisión andina. Ahora, en estos tiempos que ahora lo estamos viendo en nuestra actualidad, por ejemplo, tenemos que tener una continuidad cultural, ¿no? O sea, muchas de esas costumbres de las épocas pasadas todavía no han desaparecido, sino que se mezclan con las tradiciones cristianas después de la llegada de los españoles, como lo has mencionado. De esa fusión nació lo que hoy conocemos como Día de los Muertos, ¿no? Donde todavía ofrecemos comida, se visita las tumbas, se cree que las almas regresan por un día a visitar a sus seres queridos. Por ejemplo, acá en Huancavelica ahí hacen novenas, ¿no? Novenas, el primer día de la novena que empieza acá en Huancavelica, ese día toda la población en su mayor cantidad de acá de Huancavelica visitan a la iglesia, a la misa, a la primera novena. Entonces otros llevan sus retratos y todo. ¿Por qué? Porque creen que ese día de la primera novena vienen sus seres queridos, entonces se encuentran, ¿no? Entonces así hay diferentes, ¿no?, costumbres de cada uno. Claro, sí, por supuesto, como mencionaba Gisela, que tú mismo dijiste, cuán importante sería de que hablemos de esto y para nuestra sociedad. Justamente lo que mencionaste, la continuidad de nuestra cultura como parte, herencia, identidad, ¿no es cierto? Si rompemos eso, es como que no tendríamos identidad de seguir realizando nuestra actividad cultural, y eso es nuestra identidad, nos sentimos orgullosos, somos parte de ello, y poder continuar no solo esto y muchas otras costumbres que siempre hablamos, ¿no?, como parte, como los quechuas. Entonces eso es muy importante. Y el otro valor muy importante es que también al celebrar ahí se recuerda porque ese fallecido, ese personaje ha construido la sociedad. Por eso yo dije algún momento, la ciudad o nuestro pueblo es la construcción de nuestros antepasados para que vivamos nosotros en la actualidad, ¿no? Han hecho la casa, la ciudad Huancavelica, la gente, ¿no? Y nuestra familia es eso. Entonces es una forma de celebrar, recordar las grandezas, las enseñanzas, y de esa forma poder continuar para no perdernos en la línea, en el camino, ¿no? Entonces ese es uno de los puntos muy importantes en esta parte de la celebración, ¿no? Que mencionabas como ejemplo, decías de que ahí regresan las almas, o el alma en el quechua se dice nuna, una palabra que tal es poco común aquí, pero en otras variantes sí. Entonces el espíritu que vuelva, ¿no? Yo leía un libro sobre las cartas de Fernando de Tupac Amaru, que el último que haya fallecido. Entonces él menciona que había caminado desde Cusco hasta Lima caminando, ¿no?, a pie, meses, para que vaya a España, porque falleció en España. Entonces llegó, dice, a Lima. Sabemos, ahí en Lima todos conocen seguramente el Real Felipe. ¿Conoces? ¿Alguna vez escuchado? Sí. Ese es el centro de en la época colonial republicana, probablemente, que era el cárcel, ¿no? Es el Real Felipe. Es un lugar cárcel. Entonces hayan muerto fallecidos, mejor dicho, hayan muerto presos, personas, años, y actualmente la sociedad considera urbana como un lugar así de donde hay fantasmas. A veces hacen retos porque en las noches dice andan calmas, caminan, etcétera, y como que alguien no se atreve ahí, ¿no? Y te puedes sentir ahí esas energías, ¿no?
¿Por qué? Porque seguramente hay cantidad de fallecidos. De esa forma también se piensa de los cementerios, ¿no? O algunas casas, entre comillas, lo llaman casa embrujada, ¿no? Que almas, etcétera, ¿no? Entonces, esa forma de cosmovisión es de todo, siempre existe, por más materialista, por más que fueres, ¿no? Por eso hace un momento mencionabas, o hace semanas hablábamos de que el hombre es un ser espiritual, simbólico. O sea, no es que yo no creo, sí creemos en algo. Cuando alguien sale, por ejemplo, siempre se persigna o cree en esa almita, o algo que tengo miedo, algo habrá, siempre es simbólico en todas las culturas, ¿no? Es un ser espiritual. Entonces, también aquí, entonces, esa es una herencia de nosotros, que es lo que creemos, ¿no? Y el conectarnos con ellos, el respeto que brindamos, por ejemplo, de los productos, de la comida que le guste, tener que velarnos, el velaco y otros actos de conexión con nuestras almas, nos hace que nosotros podemos recordar, podemos aprender y podemos reunirnos la familia, ¿no? Eso es lo que nos enseña, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas sí podían contar sus anécdotas relacionadas a las almas, etcétera. Por ejemplo, yo les cuento respecto a estas fechas. Se dice que una persona estaba en la ciudad y tenía que ir a su casa, que vivía cerca del cementerio. Entonces tomó un carro, ¿no? Para que pueda ir, y solo, pues, ¿no? Y cuando ha tomado el carro, adentro estaba una persona, una chica. Entonces le habla, pues yo pensé que estará llevando, y de paso me está llevando a mí. ¿Qué tal? ¿Dónde vas? Le dice, no, yo estoy en el cementerio, ahí vivo, diciendo, ¿no? Ah, qué bueno, seguramente al frente así vivirá. Después de eso va, y después se baja la señora, y cuando se bajó, y la chica seguía sentada en el carro, ¿no? Y para que lo pague al chofer, para que vuelva, ya no había ya. Y el chofer le dice, ¿y la chica que estaba dónde se fue? Yo nunca he visto en ningún momento que haya subido a mi auto una chica. Lo que te recuerdas a ti nada más, decía. Pero la señora aseguraba que estaba alguien a su lado. Entonces, como estos casos, siempre hay personas que van contando. Entonces, que mayormente en ese tiempo regresaría ese espíritu, ¿no? Entonces, nosotros en el mundo andino creemos en eso, aunque en otras culturas creen en la, ¿cómo se llama?, en la reencarnación, ¿no? Una reencarnación es otra forma de pensar, pero en el caso de nosotros, que sí regresarían los espíritus, ¿no? O las personas que nos cuidaran, que nuestros fallecidos, eso, ¿no? Eso es una forma que nosotros seguimos manteniendo, ¿no? Sí, así es, profesor. Por ejemplo, acá en estas fechas, el día 1, el día de los muertos, ¿no? Por ejemplo, las familias, o sea, ya es diferente, ¿no? Entonces las familias acuden a los cementerios para visitar las tumbas de sus seres queridos. También vemos así, limpian, pintan, decoran las lápidas con flores, coronas, velas, fotografías y hasta sus comidas favoritas de cada difunto. Entonces, en muchas zonas, por ejemplo, en muchas zonas rurales, se pasa todo el día, incluso toda la noche, junto a la tumba, compartiendo alimentos, músicas y oraciones, ¿no? También lo que se realiza son misas y rezos. Se celebran misa en especial en memoria de los difuntos, ¿no? Como ya les he mencionado, hacen una novena, hacen 9 misas en la capilla del cementerio. Claro. En los hogares algunas familias arman, ¿no? Mesas, ¿no? Con velas, cruces, diferentes. A veces vemos y ahora en las redes que cada familia hace diferentes sus armados de mesas para sus difuntos, como ahí colocan pues lo que le gustaba a los difuntos, ¿no? Sus panes, frutas, etcétera, ¿no? Y también los retratos de los fallecidos, acompañando de oraciones, ¿no? Ahora, en caso de las comidas y ofrendas típicas también lo realizan. Es común preparar platos tradicionales para compartir con la familia y ofrecer a las almas. Entre las más representativas están el pan, o sea, la tantahuahua, ¿no? Un pan formado de un niño, como dice, tantahuahua. Entonces lo realizan, ¿no?
un pan en forma de niño o figuras humanas o típico del sur andino. Inclusive acá ya vemos que hacen hasta en las tantahuahuas lo realizan un danzante de tijera, hay unos caballos y todo eso. También preparan lo que es la chicha morada, la chicha de jora, ¿no? Lechón, cuy, al horno, etcétera, ¿no? Depende a lo que le gustaba al difunto, ¿no? Dependiendo también a la región de cada uno. Claro. De hecho, entonces, actualmente nosotros sí celebramos. No sé cómo tú celebras en tu familia estas fechas, Gisela. ¿Cómo nos puedes contar? ¿Qué haces? ¿Cómo es? Ya, por ejemplo, nosotros cada año lo que realizamos es, ya primero, ¿ya? Anteriormente, ya cuando era más chiquita en el colegio, a mí me gustaba llevar sus fotografías de mis abuelitos, porque los únicos que se han muerto son mis abuelitos. Entonces yo llevaba en la primera novena su fotografía y entonces ahí yo lo dejaba a mi abuelito y yo decía, me voy a encontrarme con ellos porque me llevaba mi mamá, con ellos íbamos. Ajá. Entonces después ya para el mediodía teníamos que preparar ya los alimentos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le gustaba a mis abuelitos, no? Preparamos mondongo. Inclusive a mi abuelito de mi papá, a su papá le encantaba pues lo que es el panqueque, todas esas cosas. Entonces un día antes nos vamos a comprar pues lo que es las tantahuahuas. Por ejemplo, para mi abuelito le poníamos un caballo, lo colocamos, ¿no?, en la mesa, un caballo. Para mi abuelita un tantahuahua, una muñeca, ¿no? Entonces preparamos. Y así después ya en la mesa, para el mediodía tiene que estar ya en la mesa, tendidas las comidas. ¿Qué, el primero en la noche? No, el primero de noviembre, para el mediodía tiene que estar ya todos sus alimentos. Claro, mediodía, ¿no? O sea, se prepara como un tipo mesa o un altarcito. Claro, en un altarcito, en la mesa, entonces ahí está toda su comida. Ya. Ajá. Todo, eso es lo que mi familia realiza. Claro, claro. Qué bueno. Sí, Gisela, por supuesto. Entonces, si vemos ahí, existe pues la costumbre de nuestros antepasados, los incas, ¿no? De que los preparan, porque ellos también los dejaban la comida ahí. Eso es lo que hacemos, es la herencia andina. Entonces, eso se llama sincretismo. O sea, algunos van a la misa también, ¿no? Otros van a la familia a la misa y después los dejan o los hacen una misa a sus difuntos, pero también ahí está la comida, en un altar, en una casa les deja esas comidas que pachamanca y mapas, ¿no? Algunos los llevan al cementerio también y los deja al lado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el alma va a venir y que le guste y darle esa fuerza, ¿no? Esa fe que nosotros teníamos. Entonces, eso, ¿no? Por otro lado, en estos tiempos se hace el tantahuahua, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué se hace en estos tiempos tantahuahua? No sé si alguien nos hemos preguntado, ¿no? Tantahuahua, ¿por qué pan de esa forma? ¿De qué viene? ¿Por qué? ¿No podría ser un pan de otras especies? Entonces, lo que se hace es que en estos tiempos es como una nueva vida, tantahuahua, un bebé que está en pan y sigue vivo, ¿no? Un simbolismo, la que se refiere que no la muerte es como un fin, sino que la sigue continuando, y por eso que como una forma de alegría que la vida continúa, entonces los cargaban esos, ¿no? O el bebé de esa forma se hace, ¿no? Entonces es una forma de seguir continuando con nuestras costumbres, ¿no? Por ejemplo, aquí en Huancavelica, si vamos a visitar, si algún momento vamos a ver en el cementerio comidas, hay muchas tumbas de sus familiares, ¿no? Sí. Y también, ¿no? Entonces eso se va celebrando y después se va a la misa y hay un sincretismo, y muchas veces nuestra cosmovisión actual o la forma de nuestra espiritual también es siempre el sincretismo, como en corrida de toros, en la Navidad también, y casi en todas partes, en todo en realidad, ¿no? Eso es lo que nos enseña, ¿no? Sí, profesor, por ejemplo, nuestras costumbres son regionales, ¿no? Por ejemplo, acá en la sierra, ¿no? Porque es en Ayacucho, Cusco, Puno, Huancavelica, ¿no?
Entonces realizan, por ejemplo, en Día de los Muertos, no más que nada en la sierra, ¿no? Se realizan velaciones nocturnas con músicas, rezos, comidas tradicionales. Las familias creen que las almas regresan, ¿no? Esa noche, inclusive pasan la noche en el cementerio. Ahora, en lo que es en la costa, ¿no? Por ejemplo, en Lima, ¿no? En la costa, ¿no? Se prioriza el aspecto religioso y familiar. Se lleva flores y se organizan almuerzos familiares. Ahora, lo que es en la selva, ¿no? En la parte de la Amazonía, ¿no? Ahí ya también se mezcla la tradición católica con ritos amazónicos, que los que se honra al espíritu de los ancestros, con danzas y con cantos, ¿no? Y también, o sea, es un significado cultural, ¿no? Por ejemplo, acá en el Día de los Muertos es un significado cultural. Acá en el Perú no es una fecha triste, sino una jornada de reencuentro espiritual y gratitud que hacia quienes partieron, ¿no? Hacia nuestros difuntos, ¿no? Se celebra la continuidad de la vida, el vínculo eterno entre los vivos y los muertos, porque también celebramos el Día de los Muertos y también el Día de los Vivos. Claro, claro. Sí, así es. Entonces, si hablamos un poco, como mencionas, sobre el Día de los Muertos o de los Vivos, entonces ese es el paso, ¿no? Ese es como un puente en realidad del inicio y la otra, ¿no? Entonces es un sincretismo andino cristiano, que nosotros los tenemos fusionados, esos dos rituales, prehispánico y lo hispánico, ¿no? Y cómo se hace. Pero dentro del mundo hispánico se hablaba del Hanan Pacha, donde están los muertos, mejor los dioses, los espíritus, ¿no? que existen, ¿no? Y el Kai Pacha es nosotros los que vivimos, y el Uku Pacha son los muertos. Entonces, eso hace que nosotros necesitamos de esos tres Pachas en realidad, como una reciprocidad del Aini, en la que nos dan la energía, esas fuerzas para vivir nosotros, y como una reciprocidad. Por eso es que nosotros los celebramos también a ellos, ¿no? En este tiempo, ¿no? Eso es lo que nos da también a entender en este tiempo, ¿no? Así es, profesor. Por ejemplo, acá en nuestra Huancavelica, ¿no? Entonces, el Día de los Muertos, ¿no? Día de los Muertos es por ejemplo, empieza del 1. El 1 es Día de los Vivos. Entonces, Día de los Muertos, ¿no? Es una celebración más sentida y tradicional del calendario andino. Entonces, ahí en esta fecha se une la fe católica con las costumbres ancestrales quechuas, dando lugar a una conmemoración llena de símbolos, respeto y alegría espiritual, ¿no? Por ejemplo, el primer día, el día 1 de noviembre, ¿no? O sea, es Día de Todos los Santos. Entonces, todas las familias hacen los preparativos, limpian, decoran las tumbas con flores, coronas, velas y todo eso, ¿no? Entonces, ahora, el 2 de noviembre, ya desde muy temprano, o sea, visitan al cementerio llevando su comida, ¿no? Llevando sus bebidas, incluso músicas, para acompañar a sus difuntos. Entonces, todo el día, el 2 de noviembre, están ahí en el cementerio, ¿no? Entonces, algunas familias pasan varias horas, inclusive toda la noche, ¿no? Junto a las tumbas, compartiendo entre rezos, cantos y recuerdos, ¿no? Entonces, sus ofrendas tradicionales acá mayormente preparan ofrendas como te he explicado, como hacemos en mi familia, con los alimentos que les gustaban a los difuntos. Otro también que es el tantahuahua, hacen tantahuahua de caballo, del pan y todas esas cosas, ¿no? En sus mesas también colocan lo que es sus chichas, flores, adornan y todo eso, ¿no? Entonces hacen esas ofrendas donde en sus casas, ¿no? En muchos hogares huancavelicanos se arman una mesa o altar del alma, ¿no? Claro. Cubierta con un mantel blanco, adornan con velas, flores, cruces, panecios y retratos, ¿no? Y muchas cosas más. Y los familiares rezan el rosario y luego comparten la comida en memoria del difunto, creyendo que su espíritu visita al hogar ese día. Claro. Sí, por supuesto, la visita al cementerio se va a realizarse casi en todos los pueblos, ¿no? En todos los pueblos de aquí en estos días. Y por ejemplo, en los pueblos pequeños, en las comunidades también se les visita llevando flores, etcétera.
inclusive cantando con guitarras, bandurrias, etcétera. En las noches van celebrando entre todos hasta medianoche, más como mencionas, ¿no? Se van quedando sí, con las velas prendidas ahí, tal vez recordando ahí de los fallecidos, que cómo era, qué enseñanza estaba, etcétera. Es una reunión familiar en realidad también esta, y todos nos reunimos a celebrar el Día de los Muertos. Ahí se habla un repensar de nuestra existencia, que dicen que algún momento nosotros también moriremos, dirán que ahí yo va a morir esta parte junto a mi mamá, familias, etcétera, ¿no? Entonces, esa es nuestra cosmovisión, esa es nuestra forma de vida, y celebrar en este mes de Ayamarja y Quilla, que también el nombre lleva en quechua, y eso pues nos acerca, y todos los radioyentes como quechua seguramente lo celebramos, pero quizás no hemos tenido la oportunidad de pensar de dónde viene que esta es una forma del sincretismo que nosotros los realizamos. Pero sin embargo, por el mundo occidental moderno y la globalización, también el 31 ya se celebra el Halloween, ¿no? Es otro tipo de costumbre que se nos haya venido, ¿no? Y de eso no es un pueblo ajeno, Huancavelica, ¿no? Que es también parte, y nosotros también los vemos, por ejemplo, en nuestras calles en Huancavelica. De hecho, que en la noche los niños, en la forma como en Norteamérica, en cualquier parte, siempre van andando vestidos, que es una forma ritualística, ¿no? De realizar esa, ¿no? De tener que ser así, vestirse de brujas, de cosas así, ¿no? Entonces un poco que también ya esa costumbre se va aliándose esa parte, ¿no? O sea, en realidad la celebración empieza como del 31, ¿no? 31, 1, 2, etcétera, ¿no? Y ahí hay una mezcla en sí de la parte cultural andina, el hispánico, prehispánico, mejor dicho, claro, y la parte occidental de los 500 años, y en la actualidad de la modernidad, ¿no? Entonces de esa forma se va realizándose en nuestra realidad. Pero sin embargo, hacer llamada a todos, siempre no dejar siempre no dejarnos consumir, hacernos que se nos apodere las otras culturas, ¿no? Siempre, como mencionaba, que vengan, pero tener que darle lugar de nuestra parte, de nosotros, de nuestra cultura, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Así es, profesor, como mencionas, más que nada, como dices, de Halloween empieza el 31 de octubre. Más que nada son para los jóvenes, o sea, los niños, ¿no? Porque a veces están emocionados porque piden sus dulces, ¿no? Y o sea, también es como usted lo menciona, es una influencia cultural, ¿no? Que aunque, o sea, el Halloween viene de los Estados Unidos, y por ejemplo aquí en Huancavelica muchas familias lo mezclan, ¿no? Con las costumbres andinas y religiosas. Claro. Ajá. Y algunas personas prefieren no celebrarlo el 31 de octubre, sino enfocarse en Día de Todos los Santos, en Día de los Muertos, ¿no? Que son fechas más espirituales y tradicionales. Sí. Bien, Gisela, me parece que ya vamos finalizando nuestro programa, y ya decirles a todos los radioyentes, semanalmente vamos hablando algunos diferentes puntos de nuestra cultura y el idioma, y en esta oportunidad hablando algo sobre el Ayamarja, aquel Día de los Muertos, y eso viene pues desde mucho más antes y actualmente es vigente, ¿no? Y tener en consideración como quechuas la forma de celebrar y dar su lugar, y como nuestra parte de identidad fundamental de los jóvenes, porque ellos a veces dicen, no, eso de los abuelitos, cosas como que no quisiéramos, ¿no? Estamos en otras, pero sin embargo es parte de nuestra herencia y nuestra cultura, y los hacen en todas las culturas del mundo. Los chinos siguen a sus abuelos, no dicen que no. Entonces es un tema muy importante recordar para todos los oyentes. Así es, este día que es el Día de Todos los Santos, Día de los Muertos para acá los huancavelicanos, este día es un encuentro entre los vivos y los muertos, ¿no? Una muestra de respeto, amor y gratitud hacia los ancestros, ¿no? No se trata de tristeza, sino de celebrar la vida eterna del alma
y reafirmar el lazo familiar que nunca se va a romper, ¿no? Así es como ya llegamos al final de nuestro programa, sin antes hacerles recordar que ya tenemos el inicio de las clases, de las inscripciones para nuestros diferentes idiomas acá en el Centro de Idiomas, que las clases empezarán el 1 de diciembre, ¿no? Para ello tenemos lo que es el curso de inglés, el quechua, el portugués, el italiano y el nuevo idioma que se está reincorporando acá al Centro de Idiomas, que es el idioma ruso. Sí. Bien, todos los radio oyentes, conmigo será hasta otra oportunidad. Topanan chicama, pues con este mensaje quiero dejarlos, ¿no? De que esta fecha no solo celebramos el Día de los Muertos, de los vivos, también se celebra nuestra cultura y la forma como los decimos de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, siempre reflexionando, porque como quechuas que nosotros somos. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad, Gisela. Sí, profesor, agradecemos acá al profesor Albino, el docente del Centro de Idiomas, por compartir con nosotros sus conocimientos y reflexiones sobre esta fecha tan significativa, ¿no? Que es el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos, ¿no? Gracias también a todos nuestros felices radio oyentes por acompañarnos una vez más en nuestro programa Más Allá de los Idiomas, ¿no? Nos despedimos hasta la próxima edición, deseándoles un excelente día. Sigan conectados con la radio universitaria. Muchas gracias. FM, con una programación variada, busca informar, entretener y educar.